Brown, háblanos de tus viajes a México. ¿Cómo conoces México? ¿Por qué te interesas por México? ¿Por qué me intereso? Pues es algo... descubrí México después de pasar un año en España, ¿verdad? Entonces mi primer viaje a México en el 86, yo no conocía nada de México, nunca había estado propiamente, que es un poco irónico porque nací en la frontera, en El Paso, Texas, pero nunca había estado tierra adentro, no conocía. Entonces pasé un año en España en que, fue un año de inmersión. El año que pasé en Galicia fue un año de inmersión casi total en la cultura gallega. Casi no tenía contacto con otros norteamericanos. Fue muy de vez en cuando que veía a otros gringos ahí en España. Entonces, por ejemplo, una lengua, no tenía más remedio que hablar mucho español, ¿verdad? Y estaba muy inmerso en la cultura, ¿verdad? Luego regreso a Estados Unidos y ¿cómo me siento? Me sentí un poco como el que ha estado debajo del agua y que apenas puede aguantar más por falta de oxígeno y se levanta a la superficie y el mundo ya no es el mismo, ¿verdad? Y luego comencé a los pocos meses a sentir mucha morriña por España, mucha nostalgia y algo de como choque de cultura a la inversa, ¿verdad? Algo así que ¿no? Ya sentía que yo era otra cosa. Luego ese verano, después de un año en Estados Unidos, en Nebraska, me parece que todo en Nebraska, yo hice mi primer gran viaje mexicano al estado de Veracruz, invitado por un amigo, y conocí la vida de los pueblos, el pueblo de rancho. Y había mucho ahí porque también yo había leído muchas novelas latinoamericanas como Don Segundo Sombra. Es argentino, pero hay cierto desplazamiento, que hay cosas en Veracruz que se puede imaginar cierta semejanza. Había personajes parecidos, un personaje muy parecido a ese Don Segundo Sombra. Y es un mundo de hombres de a caballo, ¿verdad? Oye, Brown, pero en Veracruz no quisiste comer las hormigas, Brown. Bueno, es que yo me aventuro a todo eso de comer hormigas. Es parte de mi aventurerismo gastronómico. No comenzó en España. En España practicaba eso comiendo todo tipo de mariscos, pero en fin, yo creo que eso es algo mío, ¿verdad? Soy muy aventurero. De todas formas, pero subrayo lo de España porque me dio el impulso de buscar a España, ¿verdad? Entonces estaba buscando a España en el mismo continente y sí lo encontraba, ¿verdad? ¿En México? Sí, en la arquitectura, en la lengua, en los dichos, las expresiones, ¿verdad? Pero había substratos que eran otra cosa, desde luego, ¿verdad? Substratos bastante palpitantes y para mí en ese entonces muy exóticos. Claro. ¿Verdad? Eso es como tener ese substrato con España superimpuesto. Es mi perspectiva en ese entonces. Pero si encuentras similitudes con México, España y... Pues la lengua, las costumbres, pero me parecía la España de hace 400 años, la figura del patriarca que tiene mujeres por doquier y cosas por el estilo, ¿verdad? Oye, ¿y de qué otros lados de México conoces? Pues con el tiempo iba conociendo bastantes rincones. Creo que lo que menos conozco es la costa del Pacífico, aunque sí conozco algo de Guerrero. He viajado de muchas formas con muchos grupos diferentes, a veces casi solitariamente, a veces en un autobús lleno de otros viajeros. He viajado de muchas formas. ¿Tu viaje a Oaxaca, te acuerdas? Sí, son varias. ¿De Veracruz a Oaxaca?
Sí, hice muchos viajes, muchas veces como un viajero solitario. Y pues en ese entonces, claro que yo era más joven en ese entonces, pero eso para mí era la forma de viajar, de lanzarse a la aventura. Coahuila, Zacatecas, hablas también. Sí, no he escrito Nuevo León. Sí, y no he escrito una crónica todavía de mis viajes en Coahuila. Debería de hacerlo porque lo hacía cuando todavía no había los problemas de ahora. Y era al final del milenio, a finales del milenio. Los 90, finales de los 90. Finales de los 90. A la pista de All the Pretty Horses, ¿verdad? Estaba la pista de todos esos hermosos caballos. Y sí lo encontré muy palpitante en Cuatro Ciénegas, ¿verdad? Donde hay restaurantes, donde hay retratos de caballos en casi todo el espacio en las paredes. Entonces, y todavía se usan carruajes tirados por caballos. Se montan calesas. Calesas todavía están en uso, estaban. Me imagino que todavía, ¿verdad? Bueno, puede ser. Pero sí estaba muy fuerte la cultura ecuestre en Coahuila. En Coahuila. Sí. Nuevo León. Nuevo León, pues se conoce el ambiente urbano de Monterrey, que creo que ella dice que es muy americanizado, pero no es cierto. Yo creo que es la superficie. La superficie es muy agringado, ¿verdad? Pero sigue siendo una cultura muy suya propia, la cultura nueva leonesa, como se ve en Monterrey. Pero vas a hacer una segunda parte.